Te damos la bienvenida a rinconbiblico.com. Hoy vamos a adentrarnos en la riqueza de la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra lectura, quiero recordarte la importancia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. En rinconbiblico.com no solo nos detenemos en la lectura simple y superficial. Recuerda que la verdadera transformación ocurre cuando dedicamos tiempo a meditar en la palabra, a absorber su significado en lo más profundo de nuestro ser. ¡Comencemos! Leamos el capítulo 4 de Marcos. Y comenzó otra vez a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que él entró en una barca y se sentó en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, salió el sembrador a sembrar. Y aconteció que, sembrando, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 30, cuál a 60, y cuál a 100 por uno. Y decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Así, pues, la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la han oído, viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo los de sobre pedregales son los que, cuando han oído la palabra, luego la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y otros son los que fueron sembrados entre espinos, estos son los que oyen la palabra. Y los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas los de buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben, y dan fruto a 30, a 60, a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía también: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. También dijo: ¿a qué compararemos el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, sube y se hace la más grande de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que pueden cobijarse bajo su sombra las aves del cielo. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, según lo podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5 de Marcos.
Y vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los Gadarenos. Y cuando él salió del barco, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, el cual tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió, y se postró ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Había allí cerca del monte una gran piara de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús, y vieron al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le aconteció al que tenía el demonio, y acerca de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y entrando él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos, y anúnciales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuando Jesús pasó de nuevo en la barca al otro lado, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y conociendo Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Estaba aún hablando, cuando vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que ninguno le siguiese, sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y antes de que continuemos con nuestra lectura, si nos estás viendo o escuchando en YouTube, en Spotify, en TikTok o en cualquier otra plataforma,
quiero invitarte a que te suscribas para ser parte de nuestra comunidad comprometida con la palabra. Pero si quieres recibir muchos más recursos que te ayuden en tu crecimiento espiritual, te invito a que nos visites en rinconbiblico.com. Queremos verte hoy mismo en rinconbiblico.com. Este es el capítulo 6 de Marcos. Y salió de allí, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se asombraban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que tomasen para el camino bastón, y no calzados de 2 pares de calzado, ni ropa de 2 túnicas. Y les decía, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Y saliendo ellos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y decía, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, Elías es, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Pero Herodes, cuando le oía, decía, a este veo yo que es Juan, al cual yo decapité, él ha resucitado de los muertos. Porque Herodes mismo había mandado prender a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le acechaba, y deseaba matarle, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y llegó un día oportuno, cuando Herodes, en el día de su cumpleaños, daba un banquete a sus grandes, y tribunos, y principales de Galilea. Y entrando la hija de la misma Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ella salió, e hizo decir a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey, y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció, pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey envió a uno de la guardia, con orden de traer la cabeza de Juan. Y él fue, y decapitó a Juan en la cárcel. Y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, vinieron y trajeron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron en la barca a un lugar desierto y apartado. Pero muchos les vieron ir, y le reconocieron, y muchos a pie fueron allá, y les precedieron por tierra de las ciudades. Y descendiendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, y le dijeron, el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despide a la multitud para que vayan por los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, porque no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer.
Y le dijeron, que vayamos nosotros y compremos pan por 200 denarios, y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, y bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos, y de los peces. Y los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Enseguida apremió a sus discípulos a que entrasen en la barca y fuesen delante de él a Betsaida, en la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles fatigados remando, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Mas viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron. Porque todos le veían, y se turbaron, mas enseguida habló con ellos, y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y llegaron a tierra de Genesaret, y atracaron. Y cuando hubieron salido de la barca, enseguida reconocieron a Jesús. Y corriendo toda aquella comarca, comenzaron a traer en camillas a los que estaban enfermos, a donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, y tendieron lazo delante de mí. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Entonces la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos, y descendió, y densas tinieblas estaban debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por resplandor de su presencia se deshicieron las nubes, granizo y carbones de fuego. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, y los dispersó, lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, porque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Y me ha dado Jehová el galardón conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Es así como concluimos la lectura bíblica de hoy, pero no te desconectes. Al contrario, este es el mejor momento para que sigas en comunión con el Señor y le permitas hablarte para que confirme lo que te ha dicho a través de su palabra. En rinconbiblico.com no estamos buscando entretenerte con simples lecturas, sino que queremos que te pongas en acción. No es solo asunto de oír, sino también se trata de hacer, para no solo tener una fe vacía,
sino vivir una vida en constante crecimiento en Dios. Si aún no te has suscrito a nuestra comunidad, te invitamos a que lo hagas ahora mismo en rinconbiblico.com. Rogamos a Dios que regale un día muy bendecido y nos encantará encontrarte en nuestra siguiente lectura de la palabra de Dios en rinconbiblico.com.